En la boda de mi hijo, mi esposa estaba desplomada en un largo banco de la sala de espera. Sus manos temblaban ligeramente por el agotamiento. Durante los últimos 6 meses, había cargado casi todo el peso de esta boda sobre sus hombros. Yo estaba de pie afuera en el pasillo cuando escuché a mi nuera inclinarse y susurrarle al oído: «Te mereces esto. Tu tiempo se acabó». Por un momento pensé que había escuchado mal, pero luego ella continuó lentamente, casi con calma. «Después de hoy, la casa de la playa también debería ser entregada». Y justo en ese instante comprendí algo que me heló hasta los huesos. Esta boda nunca había tratado sobre el amor. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde me escuchas en los comentarios. Los leo con mucha atención. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, anímate y suscríbete al canal ahora. Pero por el momento, déjame contarte lo que realmente sucedió ese día. El pasillo detrás del salón de recepciones estaba casi vacío. La música del salón de baile llegaba en oleadas suaves, distante, apagada, como una fiesta que ocurría en otro mundo. Me quedé inmóvil durante unos segundos después de escuchar hablar a Valeria. No porque no entendiera, sino porque necesitaba estar seguro de no haber escuchado mal, pero lo había escuchado con absoluta claridad. Entré a la sala de espera. Valeria ya estaba erguida de nuevo, ajustándose el hombro de su vestido de novia como si acabara de terminar alguna pequeña tarea mundana. Al verme, esbozó una sonrisa cortés, el tipo de sonrisa que yo había visto muchas veces en los eventos políticos de su familia. «Don Enrique», dijo con suavidad, «lo están buscando. El brindis está por comenzar». No respondí de inmediato, solo clavé la mirada en Carmen. Mi esposa seguía sentada en el largo banco. Ya se había puesto el tercer vestido del día, pero la tela aún mostraba algunas arrugas, como si no hubiera tenido un solo instante real para sentarse a descansar. Su cabello plateado estaba recogido pulcramente detrás de su cabeza, apenas deshecho por el viento de la tarde que había barrido los jardines de la hacienda. Su rostro lucía pálido, pero cuando me vio, aún así intentó sonreír. «Solo estoy un poco cansada», dijo en voz baja. Yo conocía esa frase. En 45 años de matrimonio, Carmen solo la usaba cuando no quería que yo me preocupara. Valeria nos miró una vez más y luego salió de la habitación. El eco de sus tacones altos se desvaneció por el pasillo de piedra. El cuarto se quedó en silencio. Me senté junto a mi esposa. «¿Cuánto tiempo llevas descansando?», le pregunté. Carmen guardó silencio un momento, como intentando hacer memoria. «¿Tal vez 10 minutos?» Miré mi reloj. 10 minutos de descanso en un día que había comenzado a las 6 de la mañana. Mi mente viajó a las primeras horas de ese mismo día. Carmen había llegado a la hacienda mientras el personal todavía estaba montando las mesas. Valeria había dicho que el organizador del evento necesitaba unos cuantos toques personales de la familia. De alguna manera, esos pequeños toques se habían transformado en decenas de tareas minúsculas. Arreglar las flores, revisar el menú, indicarle a los meseros dónde debía ir la tarjeta con el nombre de cada invitado. Para el mediodía, Carmen se movía por toda la propiedad como si fuera la administradora. Yo le había preguntado a Valeria 2 veces si debíamos contratar ayuda extra. Ella simplemente había sonreído. «Carmen lo está haciendo de maravilla», dijo. «Y además tiene mucho más significado cuando la familia prepara las cosas por sí misma». En ese momento no le vi demasiada importancia. Carmen y yo ya habíamos acordado ayudar a Marcos con la boda, en parte porque era nuestro único hijo, y en parte porque yo creía que eso era lo que debían hacer los padres. 6 meses antes, cuando Marcos nos dijo que quería casarse con Valeria Mendoza, vi la expresión en los ojos de Carmen. Estaba un poco sorprendida, pero aún así asintió. La familia Mendoza tenía reputación en la ciudad. El padre de Valeria se había postulado alguna vez para un cargo en el gobierno estatal. A su madre se le veía a menudo en galas de recaudación de fondos. Hablaban con fluidez y siempre daban una imagen perfectamente correcta. Pero hubo algo que me había incomodado desde el principio. Casi todas las conversaciones con ellos parecían volver siempre al mismo tema: el patrimonio. La primera vez que cenamos juntos, el señor Mendoza hizo varias preguntas sobre la empresa de consultoría de diseño que Carmen y yo habíamos construido durante 30 años. ¿Ya le transfirieron la administración a Marcos?, preguntó con voz sumamente serena. Le dije que lo estábamos haciendo de manera gradual. Luego vinieron las preguntas sobre nuestra casa en la costa. Y después de eso, sobre la hacienda donde hoy se celebraba la boda. Cada pregunta venía acompañada de una sonrisa educada, pero aparecían con demasiada frecuencia como para ser una simple coincidencia. Hace unos meses, una noche, le hablé a Carmen sobre esa sensación que tenía. Ella simplemente puso su mano sobre la mía.
Marcos la ama, me dijo en voz baja. Tal vez deberíamos confiar en eso. Asentí, porque a veces, después de haber pasado la mayor parte de tu vida siendo padre, aprendes cuándo dar un paso atrás y dejar que tus hijos tomen sus propias decisiones. Durante los 6 meses de preparativos de la boda, Carmen y yo habíamos gastado cerca de $500,000. Una parte fue para este lugar, otra para la banda, el menú y los múltiples detalles que Valeria llamaba estándares sociales. Además de todo eso, yo le había entregado oficialmente el liderazgo de la empresa a Marcos. En su momento se sintió como un paso natural. A los 74 años, un hombre empieza a pensar más seriamente en el descanso. Pero mientras miraba a Carmen sentada ahí, exhausta en aquel banco de esa habitación silenciosa, comencé a preguntarme si me había movido demasiado rápido. ¿Escuchaste algo de lo que dijo Valeria?, le pregunté con suavidad. Carmen se quedó en silencio por unos segundos, luego negó con la cabeza. Quizá la chica solo está estresada por la boda, murmuró. Su respuesta no me sorprendió. Carmen siempre había intentado ver las cosas desde su lado más amable. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera el viento de otoño se abría paso entre los viejos robles de los jardines de la hacienda. Allá abajo, los invitados comenzaban a reunirse cerca del área de la cena. Las risas flotaban hacia nosotros, junto con el sonido del tintineo de las copas. Una boda hermosa, una nueva familia a punto de comenzar. Al menos, eso era lo que todos creían. Pero en mi mente, las palabras de Valeria seguían resonando con nitidez. Después de hoy, la casa de la playa también debería ser entregada. No le dije nada a Carmen, pero por primera vez en meses, una pregunta empezó a tomar forma en mi cabeza. ¿Realmente habíamos pasado los últimos 6 meses preparando una boda o habíamos caminado lentamente, paso a paso, hacia una trampa cuidadosamente diseñada? Me quedé junto a la ventana un poco más antes de volverme hacia Carmen. Descansa otro rato, le dije. El brindis probablemente no empezará hasta dentro de unos minutos. Carmen asintió, pero yo sabía que no descansaría mucho. Nunca había sido del tipo de persona que deja que otros hagan el trabajo, especialmente en días en los que sentía que la familia debía mostrarse impecable y serena. Salí de la sala de espera y pisé el pasillo. La luz del salón de recepciones se extendía sobre el suelo de piedra. Una suave melodía de jazz flotaba en el aire, constante y tranquila, como si todo dentro de ese edificio estuviera esforzándose por mantener una perfecta sensación de paz. Pero en mi mente, las palabras de Valeria seguían repitiéndose. Después de hoy, la casa de la playa también debería ser entregada. Caminé lentamente hacia el vestidor del novio. La puerta estaba entreabierta. Adentro había una luz encendida. Marcos estaba parado frente al espejo, ajustándose la corbata. Mi hijo cumple 43 años este año. Es un poco más alto que yo. Su cabello ha empezado a mostrar unos cuantos hilos grises, igual que el mío. Cuando era niño, Marcos solía sentarse en mi oficina durante horas a dibujar casas imaginarias en hojas sueltas. Durante muchos años, creí que algún día tomaría las riendas del estudio de diseño familiar con la misma pasión que yo tuve alguna vez. Cuando entré a la habitación, Marcos se dio la vuelta. «Papá», me dijo, «¿dónde estabas? Todo el mundo te está buscando, se están preparando para el brindis». Cerré la puerta detrás de mí. «Estaba en la sala de espera con tu madre», le dije. Marcos asintió, pero sus ojos regresaron rápidamente al espejo. «Ya conoces a mamá», comentó. «Le gusta hacerse cargo de todo». Me quedé ahí de pie por unos segundos. «Marcos», dije despacio, ¿tienes idea de a qué hora empezó a trabajar tu madre hoy?» Él se encogió de hombros ligeramente. «Probablemente temprano», dijo. Pero Valeria dijo que ella quería ayudar. Miré a mi hijo. Busqué en su rostro, con la esperanza de ver un rastro del niño que alguna vez corría a mi lado en el patio trasero, haciéndome preguntas interminables sobre las casas que yo diseñaba. Pero el hombre parado frente a mí ahora se sentía más distante de lo que esperaba. «Escuché a Valeria hablando con tu madre», le dije. Marcos dejó de moverse. Se giró completamente hacia mí. «¿Qué le dijo?» Repetí las palabras casi exactamente como las había escuchado, ni más ni menos. Cuando terminé, Marcos se quedó en silencio por unos segundos. Esperé una reacción, una explicación, al menos cierta incomodidad al enterarse de que su esposa le hablaba de esa manera a su madre. Pero en lugar de eso, suspiró. «Papá», me dijo Marcos, «Valeria solo está pensando en el futuro». No dije nada. Él continuó. «Honestamente, tú también deberías empezar a pensar en eso». «¿Pensar en qué?», le pregunté.
En pasarle las cosas a la siguiente generación, respondió. La empresa, esta hacienda y la casa de la playa. De pronto la habitación se sintió más pequeña. Hablas como si todo eso ya te perteneciera, le dije. Marcos frunció un poco el ceño. Como si yo hubiera dicho algo exageradamente sensible. Ya me transferiste la administración de la empresa, dijo. Y hablamos sobre dejarme administrar la hacienda después de la boda. Administrar, repetí, no poseer. Marcos me miró por un instante y luego soltó una pequeña risa. Siempre has sido muy exacto con las cosas, papá. Yo no me reí. Hay algo más, le dije. Marcos se cruzó de brazos, esperando. La cuenta de ahorros médicos de tu madre, solté. La revisé la semana pasada. Está casi vacía. Marcos no respondió de inmediato. Se volvió de nuevo hacia el espejo, ajustándose el puño de la camisa, como si mi pregunta fuera solo otro pequeño detalle en un día ajetreado. Usé una parte, dijo al fin. ¿Una parte?, pregunté. Para comprarle a Valeria un regalo de bodas. Mi garganta de pronto se sintió seca. ¿Usaste el dinero para el tratamiento del corazón de tu madre para comprar un regalo de bodas? Marcos se volvió hacia mí otra vez, un poco irritado. Papá, estás exagerando, dijo. Lo repondré más adelante. Valeria merece un buen regalo en el día de su boda. ¿Y tu madre? Marcos se quedó callado. Luego dijo algo que recordaría por muchísimo tiempo. Papá, mamá tiende a confundirse un poco cuando pasan demasiadas cosas a la vez. Valeria solo quiere que todo luzca perfecto frente a los invitados. Miré a mi hijo y me di cuenta de que realmente creía en lo que acababa de decir. No porque fuera cruel, sino porque en su mente las prioridades habían cambiado. Reputación, imagen, exactamente las mismas cosas de las que Valeria había hablado durante los últimos 6 meses. Deberías adelantarte y firmar los papeles para transferir la hacienda, añadió Marcos. Después de eso, mamá y tú finalmente podrán descansar. Hay unas comunidades de retiro muy agradables cerca de San Miguel de Allende. Escuché esa frase en completo silencio. Hace 43 años saqué a este niño del hospital en mis brazos. Hoy me estaba aconsejando abandonar el mismo hogar que había pasado mi vida entera construyendo. No dije nada más, simplemente asentí. De acuerdo, dije. Marcos pareció aliviado. Se volvió hacia el espejo, ajustándose la corbata por última vez, como si nuestra conversación hubiera sido solo un pequeño trámite antes de salir al escenario principal de la velada. Cuando abrí la puerta del vestidor para salir, la música del salón de recepciones se derramó de nuevo en el pasillo. Los invitados estaban esperando el brindis. Una boda perfecta. Pero mientras caminaba lentamente por el corredor, comprendí que algo había cambiado. Antes pensaba que se estaban aprovechando de mi familia. Ahora sabía algo más con absoluta certeza. Valeria no era la única que estaba dentro de ese plan. Mi hijo estaba de pie justo a su lado. No regresé al salón de recepciones de inmediato. En su lugar caminé de vuelta a la sala de espera donde Carmen había estado descansando. El pasillo estaba un poco más concurrido ahora. Unos cuantos meseros pasaron con bandejas de vino, todos moviéndose rápido mientras la cena se preparaba para comenzar. Cuando abrí la puerta, Carmen seguía en el mismo lugar, pero se puso de pie en el instante en que me vio. ¿Ya es hora?, preguntó. Negué con la cabeza. Aún no, le dije. Pero no nos quedaremos mucho tiempo. Carmen me miró con una ligera sorpresa. ¿A qué te refieres? Me acerqué y le puse la mano suavemente en el hombro. Mantuve la voz lo más serena que pude. Necesitas descansar, le dije. Nos vamos a casa temprano. Carmen desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de jardín empezaban a encenderse lentamente. Los invitados ya se estaban reuniendo afuera, en el césped. Pero Marcos, dijo en voz baja. Yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Una madre rara vez quiere irse de la boda de su hijo. Hablaré con él más tarde, le dije. Carmen me observó durante unos segundos y finalmente asintió. No preguntó nada más. A lo largo de nuestro matrimonio, Carmen siempre había tenido un don silencioso. Sabía cuándo confiar en mis decisiones sin necesitar largas explicaciones. Salimos por el sendero lateral detrás de la hacienda. El viento de otoño se movía entre los robles, trayendo consigo el aroma a hierba húmeda y hojas secas. A lo lejos, todavía podía escuchar la música y las risas de la fiesta que acababa de comenzar. Cuando nuestro auto cruzó el portón, Carmen echó la cabeza hacia atrás contra el asiento. «Has estado muy callado esta noche», me dijo. Conduje un rato antes de responder. «Hay un par de cosas que necesito revisar», le dije.
Carmen se volvió para mirarme, pero no pidió detalles. En cambio, simplemente puso su mano sobre la mía por un momento y luego cerró los ojos para descansar. Esa noche, después de llevar a Carmen a casa, me senté solo en mi estudio. La habitación tiene vista al jardín trasero. Los planos arquitectónicos de los años en que dirigí la empresa todavía cuelgan de las paredes. La lámpara del escritorio proyectaba un suave círculo de luz sobre la superficie de madera donde mi computadora portátil estaba abierta. Hay momentos en la vida en los que un hombre tiene que decidir cómo va a responder cuando las cosas empiezan a desviarse de su curso correcto. He vivido lo suficiente para saber que precipitarse hacia la ira rara vez ayuda. Así que no llamé a Marcos y no llamé a Valeria. En su lugar, abrí mi lista de contactos y busqué un nombre con el que no había hablado en muchos años. Daniel Fuentes. Daniel había sido cliente de nuestro estudio hacía más de una década. Después nos hicimos amigos. Trabajaba en investigaciones financieras privadas, el tipo de trabajo que la gente solo busca cuando siente que algo anda mal. Lo llamé cerca de las 11 de esa noche. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Enrique», dijo, «ha pasado mucho tiempo». «Así es», respondí. Después de unos breves saludos, fui directo al grano. «Necesito que investigues un par de cosas sobre la familia Mendoza». Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasó algo? «Aún no estoy seguro», le dije, «pero me gustaría estarlo». Daniel no hizo muchas preguntas. Esa era una de las razones por las que lo había llamado a él. «Dame 2 días», me dijo. 2 días después, Daniel llegó a mi casa por la tarde. Colocó un maletín delgado sobre el escritorio de mi estudio. Adentro había varias carpetas impresas y una pequeña memoria USB. «La familia Mendoza se ve muy respetable en los periódicos», dijo Daniel mientras se sentaba frente a mí, «pero sus registros financieros no son ni la mitad de impecables». Abrió la primera carpeta. Vi páginas llenas de registros de préstamos, hipotecas y varias deudas conectadas a una de las campañas políticas pasadas del señor Mendoza. «Gastó muchísimo más dinero del que recaudó», dijo Daniel. «Mucho más». «¿Cuánto?», le pregunté. Daniel pasó una página. «Poco menos de $4 millones, todavía sin pagar». Me recliné en mi silla. Ese número explicaba bastantes cosas. Las preguntas constantes sobre el patrimonio de mi familia. El inusual interés en la hacienda y la casa de la playa. Daniel puso la memoria USB sobre el escritorio. «Hay algo más», dijo. «¿De qué se trata? ¿Valeria?» Conectó el USB en mi computadora. Un video apareció en la pantalla. El ángulo estaba ligeramente inclinado, como si hubiera sido grabado desde una cámara montada cerca del techo. Reconocí la habitación de inmediato, la sala principal de la hacienda. Años atrás yo había instalado un sistema de cámaras de seguridad ahí para proteger la propiedad cuando estábamos fuera. En el video, Valeria estaba parada cerca de la ventana, hablando por teléfono. Su voz era clara. «Ya te lo dije», decía. «Una vez que todo esté finalizado, Marcos firmará los papeles transfiriendo la administración de la hacienda. Después de eso tendremos suficientes bienes para liquidar la deuda». La voz de un hombre respondió desde el otro lado de la llamada. No pude escuchar cada palabra, pero una frase captó mi atención. «¿Qué pasa con el bebé?» Valeria soltó una pequeña risa. «No te preocupes», dijo. «Marcos no sabe nada. Una vez que esto esté hecho, encontraré la forma de salir del matrimonio». El video se detuvo. Mi estudio se sumió en un silencio absoluto. Daniel me miró. «Pensé que debía saberlo», me dijo. Asentí despacio. Afuera de la ventana, el viento nocturno se movía por el jardín. Durante muchos años había creído que lo más importante en una familia era la confianza. Pero al mirar lo que acababa de ver en esa pantalla, comprendí algo más. A veces, el silencio y la paciencia son lo que permite que la verdad se revele por sí sola. Y esta vez, la verdad era más grande de lo que esperaba. No dije nada justo después de que terminó el video. Daniel estaba sentado frente a mí, esperando pacientemente. En su línea de trabajo, el silencio suele ser la parte más importante de una conversación. Miré la pantalla de la computadora una vez más. La imagen de Valeria en la sala de la hacienda seguía nítida en mi mente. Su voz calmada resonando en mis oídos. «Una vez que todo esté finalizado». Esa frase de pronto hizo que los últimos 6 meses fueran mucho más fáciles de entender. Las preguntas sobre los bienes, las sugerencias casuales sobre transferir propiedades, el inusual interés en la casa de la playa. Cerré la computadora.
Gracias, le dije a Daniel. Él asintió. ¿Qué planeas hacer ahora? Lo pensé por unos segundos. La boda aún no termina, le dije. Daniel levantó levemente una ceja. ¿Quieres decir? Creo, dije despacio, que todos en esa fiesta deberían saber qué es lo que realmente están celebrando. Daniel no dijo nada más. Simplemente volvió a guardar los documentos en su maletín. Si necesitas algo más, me dijo antes de irse, llámame. Cuando la puerta se cerró, mi estudio volvió a quedar en silencio. Me senté ahí a solas durante un buen rato, no para decidir si debía hacer algo. Eso ya me había quedado claro desde el momento en que salí del vestidor de Marcos el día de la boda. Lo que estaba considerando era la mejor manera de hacerlo. Una gran boda en nuestra ciudad nunca es solo un evento familiar, también es una actuación social. Amigos, socios de negocios, viejos vecinos, personas que has conocido por años, todos estaban ahí. Si había un lugar donde la verdad debía decirse con claridad, era ese. A la noche siguiente regresé a la hacienda. La recepción posterior a la boda todavía estaba en marcha. Cientos de invitados estaban dispersos por el jardín bajo hilos de luces amarillas y cálidas que colgaban entre los viejos robles. Música suave, el sonido de las copas chocando, conversaciones educadas flotando en el aire. Marcos y Valeria estaban parados cerca del pequeño escenario en el extremo opuesto del jardín. Valeria llevaba otro vestido blanco, más sencillo que el vestido de novia del día anterior, pero igual de llamativo entre la multitud. Cuando entré, unos cuantos rostros conocidos se giraron y me saludaron. Asentí con cortesía. Marcos me vio unos minutos después. Caminó a toda prisa hacia mí. «Papá», dijo, un poco sorprendido. «Te fuiste temprano ayer. Todo el mundo preguntaba por ti». «Tu madre necesitaba descansar», le dije. Marcos miró a su alrededor. «¿Dónde está mamá?» «En casa». Parecía ligeramente confundido, pero antes de que pudiera preguntar nada más, Valeria se acercó. «Enrique», dijo con una sonrisa perfectamente educada. «Estábamos preocupados por Carmen. ¿Ya se siente mejor?» «Así es», respondí. Valeria asintió con delicadeza, como si recibiera una buena noticia. «Estamos a punto de comenzar con los discursos de agradecimiento», dijo ella. «Debería pararse cerca del escenario». «Yo también planeaba decir unas palabras», le dije. Marcos frunció un poco el ceño. «Papá, ¿ya hablaste ayer?» «Lo sé», le respondí. Valeria volvió a sonreír, aunque sus ojos me estudiaron con un poco más de cautela que antes. «Bueno, eso es maravilloso», dijo. «A todos les encantará». Unos minutos más tarde, los invitados comenzaron a reunirse alrededor del escenario. El señor Mendoza subió primero. Dijo unas cuantas palabras sobre la unión de dos familias respetadas y el prometedor futuro de la siguiente generación. La gente aplaudió con cortesía. Luego, Marcos y Valeria subieron juntos. Marcos habló primero. Su discurso fue breve. Agradeció a los amigos y a la familia por viajar hasta ahí para celebrar. Luego habló Valeria. Su voz era suave, cuidadosamente ensayada. «La familia», dijo, «no es solo de donde venimos, es donde construimos nuestro futuro juntos». Más aplausos. Cuando Valeria bajó del escenario, Marcos se inclinó hacia mí. «Papá», susurró, «tu turno». Caminé hacia el escenario. Las luces brillaron directamente en mis ojos por un instante. Miré a la multitud. Muchos rostros conocidos estaban a la espera, aguardando un simple discurso de bendición. Sostuve el micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», comencé. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Carmen y yo hemos vivido en esta ciudad por más de 40 años. Durante ese tiempo, siempre hemos creído que la familia es lo más importante. Hice una pausa por un momento. «Pero a veces», continué, «lo más importante en una familia es la verdad». Unas cuantas personas en el público comenzaron a mirarse entre sí. Me volví hacia la pantalla gigante que se había instalado para las fotos de la boda. Antes de darles a Marcos y Valeria su regalo de bodas, dije, me gustaría compartir un breve video. Un técnico me miró con vacilación. «Ya lo tengo preparado», le dije. Unos segundos después, la pantalla a mis espaldas se encendió. El video comenzó. Apareció la sala principal de la hacienda. Valeria estaba parada cerca de la ventana, sosteniendo su teléfono. Su voz resonó con claridad por todo el silencioso jardín. «Ya te lo dije, una vez que todo esté finalizado, Marcos firmará los papeles transfiriendo la administración de la hacienda». Nadie pronunció una palabra. El video continuó.
Después de eso tendremos suficientes bienes para liquidar la deuda. No necesitaba mirar a Marcos para saber que estaba congelado debajo del escenario. Cuando el video terminó, me volví de nuevo hacia el micrófono. Soy arquitecto, dije. He pasado mi vida construyendo hogares para otras personas. Pero también he aprendido algo. Si los cimientos no son fuertes, tarde o temprano la casa se agrieta. Tomé una carpeta con documentos de la mesita junto a mí. Esta semana completé varios cambios, dije. Los derechos de herencia de Marcos sobre la empresa familiar y sobre esta hacienda han sido revocados. Una ola de murmullos se extendió entre la multitud. Esos bienes, continué, han sido transferidos a una fundación benéfica que apoya a viudas de la tercera edad en esta región. Bajé la mirada hacia Marcos. Estaba completamente inmóvil, como si no hubiera entendido del todo lo que acababa de escuchar. Marcos, le dije con calma, tú y tu esposa tienen 24 horas para abandonar esta hacienda. Nadie aplaudió. Nadie habló. Bajo las cálidas luces amarillas de aquel jardín, solo una cosa había quedado perfectamente clara. La celebración perfecta a la que todos creían estar asistiendo acababa de terminar de una manera muy distinta. Durante unos segundos después de que terminé de hablar, el jardín quedó casi en absoluto silencio. Me quedé de pie en el escenario, todavía con el micrófono en la mano, pero no dije nada más. No había necesidad. Todo lo que tenía que decirse ya se había dicho. Una suave brisa se movió entre los viejos robles sobre nosotros. Los hilos de luces amarillas se balancearon con delicadeza, proyectando silenciosas franjas de luz sobre el pasto. Miré hacia abajo. Marcos seguía parado en el mismo lugar. La confianza que había en su rostro minutos antes había desaparecido. Levantó la vista hacia la pantalla y luego miró a Valeria. Valeria ya no estaba sonriendo. En los 6 meses que llevaba de conocerla, jamás le había visto esa expresión. No era ira, no era pánico, era cálculo. Ese cálculo rápido que ocurre cuando un plan se derrumba de golpe. El señor Mendoza dio un paso al frente. Enrique, dijo intentando mantener la voz serena. Debe haber algún tipo de malentendido. Puse el micrófono sobre la mesa. No hay ningún malentendido, le dije. No levanté la voz, pero en la quietud del jardín se escuchó con total nitidez. Los documentos que mencioné fueron confirmados por mi abogado esta misma mañana. El señor Mendoza abrió la boca como para seguir discutiendo, pero luego se detuvo al notar las expresiones de varios invitados que estaban cerca. Las personas que me conocían desde hacía años en la ciudad no eran del tipo que disfruta presenciando una disputa pública a gritos. Marcos finalmente se acercó al escenario. «Papá», dijo. Solo una palabra, pero su voz sonaba muy diferente a la de la tarde anterior en el vestidor. Bajé del escenario. Ahora solo nos separaban unos cuantos pasos. «No puedes hacer esto aquí», dijo Marcos en voz baja, pero lo suficientemente claro para que yo lo escuchara. «Frente a todos». Lo miré por un instante. «¿Cómo crees que se sintió tu madre estos últimos 6 meses?», le pregunté. Marcos no respondió. No lo dije para avergonzarlo. Era simplemente una pregunta que necesitaba escuchar tarde o temprano. Valeria se paró junto a él. «Enrique», dijo intentando mantener su habitual compostura, «podemos hablar de esto en privado». «Ya lo hicimos», le respondí. La miré directamente a los ojos. «Solo que no te diste cuenta de que estabas hablando frente a una cámara». Por primera vez en toda la noche, Valeria no tuvo una respuesta inmediata. Algunos invitados comenzaron a marcharse en silencio. Pequeñas conversaciones regresaron lentamente en rincones distantes del jardín. La fiesta continuó a su manera, pero estaba claro que ya no era la misma. Marcos se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, inesperadamente bajó la cabeza. «Papá», dijo en voz baja. «Me equivoqué». Escuché las palabras, pero no cambiaron mucho dentro de mí. Tal vez porque habían llegado demasiado tarde. «Todo llegó demasiado lejos», continuó Marcos. Asentí. «Sí», le dije. Nos quedamos ahí parados en silencio por un momento. Luego le puse la mano en el hombro. No como un perdón inmediato, sino solo como una señal de que esta conversación no necesitaba continuar frente a todos. «Puedes venir a verme mañana», le dije. «Solo». Marcos asintió lentamente. Después de eso, me fui del jardín. Para cuando conduje de vuelta a casa, la ciudad se había quedado en silencio. Las familiares calles de piedra reflejaban el pálido resplandor amarillo de las farolas. Carmen seguía despierta cuando entré a la casa. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té caliente.
¿Cómo estuvo la fiesta?, me preguntó. Colgué mi abrigo en la silla y me senté frente a ella. Creo que la gente recordará esa velada por muchísimo tiempo, le dije. Carmen me estudió por un momento, como si estuviera leyendo las partes de la historia que aún no había contado en voz alta. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo con dulzura. Asentí. Nos quedamos sentados en silencio por un rato. Afuera de la ventana, la brisa que subía desde el río flotaba por el vecindario. Después de tantos años de trabajo constante, esta casa siempre había sido el único lugar donde la vida parecía ir más despacio. ¿Te arrepientes?, me preguntó Carmen. Lo pensé unos segundos antes de responder. No, le dije, pero tampoco me hace feliz. Carmen esbozó una pequeña sonrisa. Lo entiendo. Una semana después, comenzaron a aparecer pequeños reportajes en los periódicos locales sobre las deudas conectadas a la antigua campaña del señor Mendoza. Se abrió una investigación financiera y esa familia desapareció rápidamente de las reuniones sociales de la ciudad. Marcos abandonó la hacienda tal como se lo había pedido. Vino a verme una vez después de eso. Nuestra conversación no fue larga, pero bastó para que entendiera que la confianza no se puede reconstruir solo con un par de disculpas. Aún así le dije una cosa. Todavía puedes construir tu vida de nuevo, le dije. Pero esta vez tendrás que construirla tú mismo. Pasaron los meses. Una mañana a principios de la primavera, Carmen y yo salimos de la ciudad manejando nuestro viejo auto descapotable. Nos dirigimos hacia la costa. La carretera junto al mar se extendía frente a nosotros, y el viento traía consigo el olor a sal y el sonido distante de las olas. Carmen se anudó el pañuelo de seda más ajustado al cuello a medida que el viento se hacía más fuerte. ¿Recuerdas la última vez que hicimos un viaje como este?, me preguntó. Creo que hace más de 20 años, le dije. Carmen rió suavemente. Eso es mucho tiempo. Miré el camino por delante. Hay cosas en la vida que la gente llama un legado. Casas, empresas, riqueza. Pero después de todo lo que había pasado, me di cuenta de algo más simple. Un verdadero legado no es lo que dejas atrás para los demás. Es cómo vives y cómo proteges a las personas que realmente merecen estar a tu lado. Carmen puso su mano sobre la mía mientras el auto seguía su curso por la costa. Y por primera vez en muchos meses, sentí algo que casi había olvidado. Alivio. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia hasta el final. En esta etapa de la vida entiendo que algunas de las lecciones más importantes no provienen de ganar, sino de tener el valor de ponerse de pie y proteger lo que es correcto. Si esta historia te hizo pensar o te recordó algo importante en tu propia vida, eso de verdad significa mucho para mí. Por favor, tómate un momento para darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla. Tu apoyo me ayuda a seguir contando más historias como esta. Historias pausadas, honestas y que valen la pena reflexionar.